Bueno, la ciudad de Popayán tiene mucha historia, data temas importantísimos que hoy en día las vemos aquí en la ciudad, pero que a veces desconocemos qué es, para qué es y por qué se dio. Y para explicarnos un poco sobre algunas piedras que ustedes observan incrustadas en las paredes de las esquinas de las calles de la ciudad de Popayán, sobre todo en el sector centro, pues nos acompaña Jesús Astaiza, es un historiador, exfuncionario del SENA, bueno, conoce mucho de este tema, bienvenido, y le quiero preguntar primero, gracias por atendernos, pero preguntar de estas piedras, así las llamamos nosotros, no sé si tenga otro nombre, Jesús. No, sí, realmente casi siempre uno denomina las piedras esquineras y que, como usted lo puede ver, son piedras de cantera. Inicialmente la gente tenía, o muchos hemos tenido el criterio de que la función que ellas cumplían, según algunos, era para defender la ciudad del paso de los bueyes, sobre todo en la calle Tercera, o que se llamaba la calle de los bueyes exactamente, y entonces casi siempre los traían enlazados, y cuando iban a voltear en las esquinas, ellos con el lazo rompían o dañaban las esquinas. Según algunos historiadores, ese fue el comienzo de haber hecho las esquinas en piedra. Inclusive se sostiene que, por ejemplo, en la que había en la calle de la Ermita, sector suroriental, ¿no?, de la Ermita, había allí un pilar. Ese pilar tenía una medida de más o menos unos 60 por 30 de ancho, y el objetivo de ese era amarrar allí, algunos dicen que los toros que bajaban a la carnicería, otros dicen que era para amarrar los caballos, pero allí mismo, en esa misma esquina, no solamente es el pilar, sino que existía la pared que uno denomina de cantera, que era lógicamente con ese objetivo. Entonces ese es uno de los criterios que existe, o sea, era para defender las esquinas de los rejos para que no se dañaran. Hay otros historiadores que sostienen que eso se colocó con base en la colonia, cuando la gente quería hacer los arreglos de sus casas en las esquinas. Y lo podemos ver porque incluso ahora con algunas restauraciones que han hecho muy bonitas, como por ejemplo la Autónoma, le colocaron también esas esquinas en cantera. Y aquí en Santo Domingo lo estamos viendo, y enfrente lo estamos viendo lo mismo, y en algunas calles principales de Popayán, o sea, lo consideran como, digamos, un estilo que mostraba las casas de Popayán de su época, casi desde los siglos XVIII que empezaron a aparecer, y que, dicho sea de paso, para algunos es supremamente bonita. Y otro criterio que existe es de que muchas veces se colocaban esas piedras, pero ya era el humor patojo que manifestaba que era para sencilla razón de que la gente en las esquinas se rascara, y por eso le dicen a uno se rascara las niguas, y por eso muchos decían que en aquella época, uno de los comentarios era: vamos a la esquina a sobar talón. Entonces era una de las maneras de explicar eso, pero definitivamente sí vienen desde la época de la colonia, por ahí siglo XVII, siglo XVIII, y algunas casas tienen esa muestra tan bonita de la piedra de cantera sacada de Popayán por los lados de Pisogé. Doctora Astaiza, esa última, la de las niguas para rascarse, era la que me habían contado y todo cuando he preguntado en la época de los patojos, que se les conoció mucha nigua y que se rascaban. Bueno, es una de las historias que me habían contado. Pero ya en el presente, hoy en la época actual, ¿qué significa tener estas piedras? No, tener estas piedras es lo que estamos hablando, es parte de la tradición de Popayán. Es parte de esa manera de construcción de aquella época, que cada uno deja su impronta, deja su manera de mostrar algo que es bonito. Por ejemplo, uno ve allí en toda la calle Tercera, con Tercera en toda la esquina, y cuando hicieron esa remodelación le colocaron esas piedras. O sea, es un estilo, digamos así, que conservar algo colonial. De conservar algo colonial, perfectamente lo que usted está diciendo.